Ella estaba sirviendo té cuando escuchó la frase. No era un grito, era una broma, pero dolió como si la hubieran empujado. Fue una frase lanzada con ligereza, casi con alegría, como quien no mide el filo de lo que dice porque nunca ha sido herido con palabras. Se quedó quieta, la tetera aún en la mano, y en su interior algo se dobló en silencio. Nadie notó la pausa. Nadie se dio cuenta de que ese instante había cambiado algo para siempre. Fue durante una comida informal. Hijos, nietos, televisión de fondo. Y de repente, esa risa, esa palabra. Una burla disfrazada de chiste, pero con el tono justo para que calara hondo. No era la primera vez, claro, pero fue la primera que no pudo disimular lo que sintió por dentro. La primera vez que ya no tuvo fuerzas para justificar, para sonreír, para fingir que no dolía. Su lugar en la mesa estaba ahí, pero hacía tiempo que no era suyo. Comía en silencio, opinaba poco, se ofrecía siempre. Se había vuelto costumbre, parte del fondo, como el florero del centro o la cortina de la ventana. Estaba, pero no contaba. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, lo sentía cada vez que hablaban por encima de ella, cada vez que su plato era el último en servirse, cada vez que su historia era interrumpida por el sonido del celular. Todos siguieron comiendo como si nada, como si no la hubieran escuchado quebrarse por dentro, porque el dolor, cuando no se grita, pasa desapercibido, y ella nunca fue de gritar. Había aprendido a tragarse las lágrimas, a hacerlas sopa, a revolverlas con la cuchara como si fueran parte del menú. Esa tarde no fue distinta. Masticó en silencio, sonrió con la boca, pero no con el alma, y en su mente empezó algo distinto, algo que ya no era tristeza, era claridad. Esa noche no lloró, solo escribió una lista en su mente, no de cosas que debía hacer, sino de lo que no haría nunca más. No serviría más té sin que se lo pidieran, no contaría más anécdotas que nadie escucha, no ofrecería más ayuda que termina siendo invisible. Esa lista no tenía papel ni tinta, pero pesaba, y por primera vez en mucho tiempo, esa carga le pareció necesaria, porque ya no quería vivir anestesiada. Quería recordar que aún sentía, que aún podía decidir, aunque doliera, aunque fuera tarde, aunque nadie lo notara. Era un gesto pequeño, un movimiento rutinario. Cada noche, al final del día, tomaba ese pote de crema que había usado por años. Lo abría con cuidado, lo olía como quien recuerda algo hermoso y se lo aplicaba lentamente en el rostro. No era por vanidad, era un ritual, una forma de decirse a sí misma: aquí sigo. Pero esa noche, después de la comida, después de la frase y de las risas, la vio a ella, a su nuera, imitando sus movimientos con burla en la cocina. «Parece una abuelita de 90», dijo, soltando una carcajada que buscaba cómplices. Y los encontró. No contestó, no hizo gesto alguno. Solo esperó a estar sola en su cuarto. Cerró la puerta con suavidad, se sentó frente al espejo y por primera vez en muchos años no se aplicó la crema. La miró, la sostuvo en la mano y luego le puso la tapa con firmeza. No fue solo el pote el que se cerró, fue también algo dentro de ella. Una voz interna que hasta entonces había insistido en seguir compartiendo, en seguir hablando, en seguir confiando. Esa noche, esa voz se acalló. Pensó en todas las veces que había sido el blanco de esas bromas suaves que apenas duelen por fuera, pero que van dejando heridas adentro. Se dio cuenta de que ya no tenía energía para seguir explicando por qué hacía lo que hacía, por qué le gustaban las cosas que le gustaban, por qué seguía siendo ella misma en un mundo que parecía querer borrarla. Se miró al espejo, sin crema en el rostro, y sintió que por dentro algo también empezaba a secarse. No por vejez, no por abandono, sino por respeto propio. Y fue ahí, en ese instante tan silencioso como definitivo, que decidió guardar no solo la crema, también sus ganas de hablar, de justificar, de demostrar, porque entendió que en esa casa ya no importaba cuánto cuidara su piel. Lo que dolía no eran las arrugas, sino el desprecio con que las miraban. Había una historia que le gustaba contar,
La del día que aprendió a hacer pan con su madre, en una cocina pequeña que olía a madera y a esfuerzo. Era una historia sencilla, sin giros dramáticos ni finales sorprendentes, pero para ella era como una canción vieja que siempre quería volver a cantar. Cada vez que la compartía, su voz se suavizaba. Sus ojos brillaban con algo que ya no existía. Era su forma de mantener viva a su madre, de recordarse a sí misma quién había sido. Esa tarde, entre conversaciones sueltas, risas y platos que iban y venían, sintió la necesidad de contarla otra vez. Tal vez porque ese día su nostalgia pesaba más, o tal vez porque intuía que era una de las últimas veces que alguien la escucharía con atención. Abrió la boca, buscó el momento y empezó a hablar. Pero no llevaba ni 3 frases cuando su nuera, sin levantar la mirada del celular, dijo con una risa: ¿Otra vez con eso? Las palabras cayeron como un portazo, como una pared que se levanta de golpe entre quien habla y quien ya no quiere oír. Nadie la defendió. Nadie dijo: déjala, es bonito lo que cuenta. Solo silencio. Ese silencio que no grita, pero sentencia. Cerró la boca con una sonrisa, como quien guarda una carta que nunca será leída. Y en su pecho, la historia volvió a encerrarse. Pero esta vez con llave, porque entendió que, en esa casa, su pasado ya no tenía valor, que lo que para ella era raíz, para los demás era ruido. Esa noche, mientras ordenaba sus cosas, encontró una foto de su madre. La miró largo rato, como pidiendo perdón. Perdón por dejar que su recuerdo se volviera una molestia, por permitir que una historia tan llena de amor fuera callada con desdén. Guardó la foto en un cajón, pero no por olvido. Lo hizo como quien guarda algo valioso en una caja fuerte, lejos del polvo, lejos de manos que no saben tocar con cuidado. Desde entonces, cada vez que le venía una historia a los labios, la saboreaba en silencio, como quien guarda un caramelo bajo la lengua, sin compartirlo, porque entendió que su memoria no era ruido, era hogar, solo que ya no lo tenía donde contarla. La niña soltó la palabra como quien lanza una piedra sin mirar. Fue una grosería, una falta de respeto que, en otro tiempo, ella habría corregido sin dudar. Pero ya no era ese tiempo, no en esa casa, no con esas miradas. Se quedó paralizada por un segundo. La frase aún flotaba en el aire cuando cruzó la vista con su nuera. Fue apenas un gesto, una ceja apenas levantada, una expresión que no decía «corrige», sino «no te metas». Sintió el impulso de intervenir, de usar ese tono dulce pero firme que siempre había funcionado con sus propios hijos. Pero se tragó la voz, como quien se traga una espina. Se acomodó en la silla, fingió no haber escuchado y dejó que el momento pasara. Nadie notó el sacrificio. Nadie vio la renuncia. Esa noche, mientras preparaba su té, ese ritual que aún le quedaba, pensó en lo mucho que había cambiado. No solo por fuera, sino por dentro. Antes se habría levantado, habría corregido, habría dicho que los valores no se heredan si no se enseñan. Pero ahora corregir parecía invadir, incomodar, molestar. Y ella ya estaba cansada de molestar. Miró sus manos, aquellas que alguna vez sostuvieron a sus hijos en fiebre, que prepararon meriendas con paciencia, que peinaron trenzas y zurcieron rodillas rotas. Ahora, esas manos ya no enseñaban, solo servían. Servían el té, servían la comida, servían de compañía silenciosa, pero ya no educaban. Y en su pecho, algo se encogió. No fue solo una falta de respeto no corregida, fue una línea que se cruzó, una señal de que ya no era parte del tejido de esa familia, sino apenas un hilo suelto. Y mientras la niña reía sin culpa, ella se prometió algo: no volvería a corregir, ni a esperar ser corregida, porque ese día no solo cayó frente a su nieta, también cayó frente a sí misma, y ese silencio, más que cobardía, fue un grito hacia adentro. Ya no soy la de antes y ya no me quieren como era. Hacía tiempo que no preparaba pan, de ese que lleva horas de amasado, de reposo, de espera paciente. Ese pan que huele a infancia, a hogar, a manos que amaron sin decirlo. Lo horneó en silencio, como quien prepara una ofrenda.
Mezcló los ingredientes recordando recetas antiguas, las que usaba cuando la casa era otra, cuando la familia aún la escuchaba. Mientras el horno llenaba el ambiente de ese aroma tibio, creyó, por un momento, que alguien se acercaría, que notarían el gesto, que la mesa la querría de vuelta, aunque fuera solo por una comida. Puso la bandeja en la mesa con cuidado, como quien deja un recuerdo en un altar. No dijo nada, no anunció su obra. Solo esperó, pero no hubo miradas, ni manos que se estiraran. La mesa ya estaba llena de cajas modernas, de sabores de moda, de comida pedida con un clic. Su pan parecía antiguo, fuera de lugar, como ella. Se sentó en su rincón. Fingió interés por la conversación ajena, pero en su pecho una tristeza vieja se removía. No era solo el pan, era lo que simbolizaba. Su esfuerzo, su historia, sus ganas de seguir siendo parte de algo. Y ver esa bandeja volver intacta a la cocina fue como una confirmación muda. Ya no la necesitaban, o peor aún, ya no la veían. Guardó el pan en un recipiente. Lo cortó en rebanadas para el desayuno del día siguiente. Fingió que no dolía, que no importaba. Pero esa noche, mientras lo mordía sola en su cuarto, pensó: hasta el pan que hago parece molestar. Y en ese pensamiento, más que resignación, había una certeza que se iba horneando también, como su pan, lenta, dolorosa, inevitable. A veces no hacía falta una ofensa directa. Bastaba una palabra mal ubicada, una mirada desviada, una broma lanzada sin pensar. Esa tarde fue así. Una frase, dicha con risa, atravesó su pecho como un alfiler. La dijo su nuera, entre risas, mientras todos comían. Una burla disfrazada de cariño. Una de esas frases que nadie se atreve a cuestionar, porque se esconden bajo la excusa del humor. Ella sintió cómo la garganta se le cerraba. No era la primera vez, pero ese día, su cuerpo no aguantó más. Los ojos se le llenaron de agua, y la voz le tembló. Intentó tragar el llanto como tantas veces antes, pero una lágrima escapó, traicionera. Fue entonces cuando escuchó: no llores, suegra, era chiste. Y esa frase fue peor que la primera, porque no solo invalidaba su dolor, lo ridiculizaba. No te pongas sensible, repitieron, como si sentir fuera exagerado, como si dolerse fuera una debilidad, como si su corazón, con todo lo vivido, aún tuviera que seguir endureciéndose. Nadie preguntó qué había sentido. Nadie ofreció un abrazo. Solo el silencio incómodo de quien no quiere lidiar con la incomodidad ajena. La dejaron ahí, con su lágrima, como quien deja un vaso caído en la mesa sin limpiar. Esa noche, al mirarse al espejo, se preguntó cuándo fue que sentir se volvió un problema. Cuándo fue que expresar dolor se convirtió en vergüenza. Se tocó la cara con las yemas de los dedos. Aún estaba tibia, aún vibraba, aún era capaz de emocionarse. Y eso, pensó, no era una falla. Era lo poco que le quedaba de sí misma. Desde entonces, cada vez que sentía una emoción fuerte, la dejaba salir. No como protesta, sino como afirmación. Porque si algo había aprendido era esto. Hay personas que no saben amar lo frágil, pero eso no hace de la fragilidad un defecto. Hace de quienes la rechazan los verdaderos frágiles. Era un jarrón sencillo. Nada de valor para los demás, pero para ella era un ancla. Su madre lo había colocado siempre en el mismo rincón, con flores frescas cada 1 de mes. Ella heredó esa costumbre como se heredan las oraciones o los silencios. Cada vez que lo llenaba con agua y lo adornaba con margaritas o con ramas de lavanda, sentía que su madre estaba un poco más cerca. Era un pequeño ritual, casi invisible, pero profundamente suyo. Un día, sin aviso, el jarrón desapareció. Recorrió los estantes, los rincones, las repisas. No lo encontró, hasta que, limpiando un armario, lo vio, envuelto en papel de diario, apretado entre cajas viejas. «Es que ahí estorbaba», le dijeron. «Se podía caer». Ella no respondió. Solo lo sostuvo entre las manos como quien encuentra una parte de sí misma fuera de lugar. Nunca volvió a ponerlo donde estaba. Algo se rompió en ese gesto. No el jarrón,
sino su pertenencia, porque si ese objeto tan suyo podía ser desplazado sin aviso, ¿qué se podía esperar de su presencia? Desde entonces, evitó colocar cosas, guardaba sus adornos en cajones, sus recuerdos, en silencio. Aprendió que en esa casa, lo que era suyo podía ser removido sin consulta. Y con el tiempo también ella empezó a moverse, como algo que estorba. Ese jarrón, guardado sin su permiso, le enseñó más que 1000 palabras. Le dijo, sin decirlo, que su historia no tenía espacio, que sus símbolos no eran bienvenidos, y que, a veces, lo que duele no es que te digan que no perteneces, sino que te lo muestren, cambiando de lugar aquello que amas. Hay una diferencia silenciosa entre ser querida y ser tolerada. Ella lo entendió un martes cualquiera, mientras doblaba ropa en silencio. Había planchado camisas, preparado meriendas, calmado llantos. Su día había sido de servicio, como tantos otros, y aunque nadie lo pedía explícitamente, todos lo esperaban. Era parte de la casa, de las rutinas, de los favores, pero no de los abrazos, no de las conversaciones. Una tarde llegaron visitas, amigas de su nuera, con niños que corrían por la sala y voces que llenaban la casa. Ella estaba ahí, con su delantal, recogiendo juguetes, preparando jugo. Alguien preguntó quién era, y escuchó la respuesta desde la cocina. «Es mi suegra. Vive con nosotros. Por ahora». Esa frase la dejó inmóvil. No por lo que decía, sino por lo que insinuaba. Un «por ahora» que pesaba como un reloj con cuenta regresiva. Comprendió que su presencia era una conveniencia, que ayudaba, sí, que aliviaba tareas, que sostenía rutinas, pero no era parte del centro. No ocupaba espacio emocional. Era la que estaba mientras no molestara, mientras no pidiera, mientras sirviera. Esa noche, al colgar su delantal, sintió que también colgaba parte de su dignidad, no por servir, sino por hacerlo sin ser mirada. Porque hay algo profundamente doloroso en sentirse útil, pero no bienvenida, en ser parte de la logística, pero no del amor. Y así, sin decirlo, empezó a irse. No del todo, no aún, pero ya no corría a ofrecerse. Ya no se adelantaba a tender la mesa, porque entendió que una cosa es ayudar y otra, ser usada sin ser vista. Había algo casi terapéutico en tender la ropa, verla moverse al ritmo del viento, oler el jabón impregnado en las telas, alinear las pinzas como un pequeño acto de orden en medio del caos cotidiano. Para ella, colgar la ropa no era solo una tarea, era un gesto de permanencia, de estar, de ser. Pero un día, mientras estiraba una sábana, escuchó el comentario. No fue un grito, fue una frase al pasar, dicha por su nuera al celular. «Es que con su ropa colgada así, el patio parece de vecindad», lo dijo riendo. Pero a ella no le causó gracia. Sintió como cada prenda que colgaba se volvía una exposición incómoda, como si su ropa hablara demasiado de ella, como si no encajara ni en los hilos ni en los ojos que la juzgaban. Esa misma semana, empezó a lavar de noche, a tender en la parte más escondida del jardín, a usar el secador cuando podía, aunque detestara cómo endurecía las telas. Todo para no incomodar, para que su ropa, y por extensión su presencia, no molestara. Con el tiempo su armario se volvió más gris, más neutro, menos ella. Porque cuando uno empieza a esconder la ropa, también empieza a esconder la voz, la postura, la historia. Ya no colgaba prendas al sol, y con eso, algo en ella también dejó de secarse, porque hay ofensas que no necesitan insultos. Basta una mirada, una risa, una frase casual. Basta que te hagan sentir que lo tuyo ensucia, que tu manera es antigua, que estás fuera de lugar. Y así, su ropa dejó de ondear. Pero más que las sábanas, lo que realmente se fue replegando fue su dignidad. Era el cumpleaños de su nieto. Lo sabía porque lo había anotado en el calendario, porque llevaba semanas pensando qué preparar, qué detalle tener. Quería hornear un bizcochuelo, como los de antes, con glacé y confites. Pero esa mañana, su nuera le dijo que no se preocupara, que esta vez no hacía falta.
Lo dijo amable, pero definitivo. Así que no cocinó. Solo esperó, con su mejor blusa y la sonrisa discreta que guardaba para las ocasiones especiales. Al mediodía, escuchó voces, risas, puerta que se abre, zapatos apresurados en el pasillo, globos, bolsas con regalos, una torta comprada con moño, gente, amigos, fotos en el living, música en la cocina. La casa se llenó de todo, menos de ella. Se asomó, tímida, desde el marco de su puerta. Nadie la vio. Nadie preguntó por ella. Nadie la invitó. Volvió a su cuarto. Cerró despacio. Se sentó en la cama. El ruido del festejo se colaba por la rendija, pero allá adentro había silencio. Silencio y un plato con té tibio que ella se sirvió sola. Comió despacio, como si cada bocado fuera una confirmación de su invisibilidad, de su lugar, de que incluso en una fecha como esa no había espacio para ella, ni un saludo, ni una silla, ni una porción de torta. Y no fue el olvido lo que más dolió, fue la indiferencia, porque estuvieron todos, porque alguien debió pensar en ella, porque la casa era la misma donde ella había dormido con su nieto en brazos, donde lo cuidó cuando tenía fiebre, donde le enseñó a leer cuentos. Pero nada de eso pesó más que la incomodidad de incluirla. Esa tarde supo que había cruzado una línea invisible, esa en la que ya no eres parte de la familia, sino solo una figura en la periferia. Y desde esa orilla vio pasar el cumpleaños, como quien observa una fiesta desde la vereda. Estaban todos en la mesa. El almuerzo era simple, cotidiano, un día cualquiera. Conversaciones cruzadas, risas automáticas, platos que se pasan de mano en mano. Y entonces, como quien lanza una piedra al agua, esperando apenas una onda leve, su nuera soltó la frase: «Cuidado con lo que decís, que después mamá se ofende». No era la primera vez, pero esa vez la risa fue distinta, más sonora, más colectiva, más cruel. Nadie se detuvo, nadie preguntó si estaba bien, nadie notó que ella dejó de masticar. Bajó la vista, se alisó el mantel con los dedos. No dijo nada, ni una palabra, porque entendió que ya no se trataba de un comentario aislado. Era una sentencia, una manera de reducirla, de minimizar lo que sentía, de convertir su sensibilidad en una carga, de etiquetarla como exagerada, como anticuada, como esa señora que todo le afecta. Y en ese momento, algo se cerró. No fue un portazo, fue un susurro interior, una certeza que se asentó en el pecho. Ya no tenía derecho ni a dolerse, porque hasta su dolor era motivo de burla, porque cualquier emoción suya podía ser usada como chiste. Miró alrededor, todos seguían comiendo, riéndose, como si no hubieran visto cómo se rompía por dentro, como si no importara. Y entonces recordó que una vez, en otra mesa, mucho más humilde, su madre le había dicho: «Las palabras no siempre cortan, pero a veces dejan marcas que nadie ve». Esa tarde no se retiró antes, no lloró, no hizo escándalo, solo terminó su comida en silencio, como quien se despide de una costumbre, como quien empieza a empacar por dentro, como quien ya no espera ser defendida, porque no fue solo lo que su nuera dijo, fue cómo lo celebraron los demás, como si fuera gracioso, como si fuera cierto, como si ella ya no tuviera ni siquiera el derecho a sentirse herida. Esa noche no preparó té, se sentó en el borde de la cama, con las manos sobre el regazo, y repasó en silencio esa lista que había ido escribiendo en la cabeza. No era una lista de rencores, era de límites, de ausencias, de todo lo que ya no iba a intentar recuperar. No planeaba discutir, ni dejar una carta amarga. Solo quería desaparecer con dignidad, sin ruido, sin que nadie tuviera que abrirle la puerta ni cerrársela. Ya había aprendido que, en esa casa, su presencia era tolerada, no bienvenida. Y así empezó a irse sin que lo notaran. Primero dejó de opinar en las conversaciones, luego dejó de ofrecerse para ayudar. Después, dejó de cocinar, no por castigo, por respeto, a sí misma, a su dignidad, a su historia. Un día consiguió otro lugar, no muy lejos, no muy cómodo,
pero suyo. Un espacio sin lujos, pero con aire que no juzga, con paredes que no escuchan risas que lastiman. Cuando llegó el momento, no avisó. Empacó lo necesario. Salió temprano, con paso lento. Dejó un sobre la mesa del comedor. Dentro, una foto en blanco y negro. Ella de joven, sonriendo con su madre. Y una nota escrita a mano, con su caligrafía tranquila. Ya no soy la que ríe con ustedes. Y tampoco quiero ser la que se calla. Nadie la buscó. No de inmediato. Solo notaron su ausencia cuando el café no estaba hecho, cuando las camisas no estaban planchadas, cuando el niño lloró y no hubo brazos pacientes para calmarlo. El silencio que dejó pesaba más que cualquier portazo. No era ausencia, era una presencia interrumpida, un eco, un hueco que no hacía escándalo, pero que dolía si uno se detenía a sentir. Y así, cerró su historia no con un grito, sino con una certeza que no necesitaba explicación. Porque, al final, no fue lo que ella dijo, ni siquiera lo que le dijeron. Fue cómo lo celebraron los demás, como si herirla fuera un juego, como si perderla no doliera. Y lo más triste es que quizá todavía no lo saben.